¿dónde voy? Para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Ahora, Padre, rogamos que tu Espíritu nos ilumine, nos muestre el camino de este libro de los Hechos, el camino a seguir. Y Padre Celestial, permítenos estar con un corazón abierto y dispuesto para honrarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? En el capítulo anterior, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que pasó? Capítulo 2. Derramamiento del Espíritu. Luego el apóstol Pedro se levanta, da un sermón: arrepiéntanse y bautícense para ser salvos. Y luego se unieron creyentes, como 3,000 personas, a ese grupo de creyentes, y convivían. Vimos la dinámica de la convivencia y el compañerismo que había, y algunas cosas como nosotros tenemos en los propósitos. Ahora, pues, ¿cuánto tiempo pasó? No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el derramamiento del Espíritu, pero acuérdense las 3 culturas que tenemos. ¿Cuáles son? La griega, ¿mande? La hebrea judía, la romana, que era el imperio, y la griega, que era una influencia muy fuerte en el idioma y en algunas costumbres que tenían. Entonces, tenemos que aquí todavía estamos en el bosquejo inicial en Jerusalén y toda Judea, ¿no? Toda Judea, Samaria y Judea, vamos a ver después, pero estamos en Jerusalén. Entonces, el apóstol Pedro, o los apóstoles, los 120 creyentes y los 3,000 que creyeron, ¿de qué cultura estamos hablando? Judía, ¿sí? Todavía estamos dentro de esta cultura judía. ¿Qué hacían los judíos? Pues, ¿cuántas veces oraban al día? ¿Cuánto? 3 veces. ¿Sí se acuerdan de Daniel? 3 veces oraba al día, buscaban a Dios, y en el templo pues había una dinámica de práctica judía. Aunque ya eran cristianos, estudiaban, analizaban las enseñanzas de Jesús y demás, pero todavía tenían las prácticas judías. Obviamente en el área de sacrificios y eso, estaban ellos en un proceso de dejarlo, porque ya estaban entendiendo, se estaba creando esa doctrina de Jesús como ese único sacrificio. Lo estaban comprendiendo ellos, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, y tenemos ya plasmado en el apóstol Pablo estas doctrinas ya muy más claras con respecto a los sacrificios y a toda la ley judía. Mientras tanto, tenemos a judíos. No eran sacerdotes, no eran escribas, no eran maestros de la ley, simples personas, pescadores que practicaban su religión judía, pero en su mente había una revolución, porque había llegado un hombre que había hecho proezas, que había resucitado de entre los muertos, que entendieron que era el Mesías y que ahora había subido al cielo, y todo ese proceso lo está teniendo Pedro y los apóstoles. Entonces, los discípulos aún iban al templo. Luego, la oración como prioridad en la vida. Entendían ellos desde que estaban en el aposento alto, desde que observaron a Jesús. ¿Se acuerdan cuando observaban a Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Se apartaba de las multitudes. ¿A qué? A orar. Se apartaba a orar, luego pasaba la noche orando, se paraba muy temprano a orar y se apartaba, etcétera, para orar. De tal manera que los apóstoles que andaban con él, ¿cuánto tiempo tuvieron con él? Como 3 años y medio aproximadamente, 3 años y medio, y ellos le dijeron a Jesús: enséñanos a hacer milagros. Le dijeron: enséñanos a hablar como tú hablas. Le dijeron: enséñanos a liberar a los demonios. ¿A qué les dijeron? Entonces, fíjate la importancia de Jesús, primeramente, para que él buscara al Padre, ¿no?
de Jesús, el que no cometió pecado, el que hombre perfecto, a Jesús el santo, tenía la necesidad de buscar a su Padre en oración. Ahora nosotros mayor necesidad de buscar a Jesús en oración. Y luego entonces los discípulos se dieron cuenta de que la oración, la comunión con el Padre, era vital para una vida cristiana correcta. Entonces Pedro y Juan vinieron al templo a la hora de la oración, estableciendo ahí una práctica de oración en el templo, pero obviamente después en su vida personal. Y tenemos a un paralítico, o a un cojo. ¿Era cojo? ¿Nada más de un pie? ¿Cómo es un cojo? No dice que le faltaba, ¿no? Pero caminaba tal vez así, o no podía caminar. No podía, con paralítico. Vamos a paralítico. A un paralítico porque no podía caminar. Y luego entonces, ¿dónde se ponía? ¿Dónde lo ponían? En una puerta del templo. Jesús entró varias veces al templo. ¿Creen que lo haya visto ahí? ¿Por qué no lo sanó? No sanó a todos, ¿verdad? No sanó a todos. Entonces, todavía muchos quedaron enfermos y demás. Pero bueno, viene las limosnas, estaba pidiendo limosnas a la entrada del templo. Y aquí es donde hay algo de psicología. Regularmente cuando se va a la iglesia, al templo, la gente va a purificar sus pecados, a calmar sus culpas. Las personas van con una buena actitud de hacer buenas obras. Los judíos tenían esa premisa también de entender que una de las principales acciones era hacer buenas obras, y daban limosnas a los que tenían necesidad. Pero ponerse en la entrada de los lugares de adoración, de cualquier culto, de cualquier religión, era como algo clave, algo interesante, porque es cuando más se le da. Cuando las personas vienen a adorar a Dios y a un necesitado les tira la mano para pedirle, que el que viene a adorar a la iglesia, ¿qué va a decir? Regularmente dice, pues voy a adorar a Dios y no le quiero dar, o algo así. Entonces aquí hay una situación de inteligencia, y se acostumbraba entonces, no solamente con los judíos, se acostumbraba con todas las religiones, que a las entradas, en las gradas de las iglesias, de los templos, había gente pidiendo limosna, con mucha necesidad. Un hombre que nació sin poder caminar, tenemos aquí la necesidad. Pedro y Juan ven la necesidad de este hombre. ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que aquí podemos platicar un poquito en cuántos de nosotros pudiéramos estar ayudando a personas en necesidad, pero también ahora mucha gente vive, mucha gente abusa, mucha gente es fraude con respecto a eso, y eso permite o nos hace que nuestro pensamiento es, no, pues ya mejor no doy, mejor no le doy a nadie, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra manera de pensar para ayudar a una persona que en la calle, si es un joven que puede trabajar pero está pidiendo, si es una persona que no puede pararse, que no puede caminar o que no puede valerse por sí misma, le ayudas? ¿Cuáles son los parámetros que pudiéramos establecer nosotros? Si es un inmigrante, si es un indocumentado que va de paso, ¿le ayudamos? Si es un ciego de los ojos, si es ¿cómo? A ver, platíquenme, ¿cuáles serían los parámetros para los cuales usted dice, yo sí ayudo a personas con estas características? ¿Sí ayuda? Primero, ¿sí ayuda? Bueno, es que yo creo que sí debemos de ayudar, o sea, debemos de ayudar sin mirar a quién, porque si es uno que está en el puente, joven, digamos. Ajá. Pues yo digo, hay que darle, o sea, eso yo creo que no nos incumbe si puede trabajar, si no puede trabajar. A ver, está interesante, ¿verdad? Sí puede trabajar, pero quiere que le den. ¿Y usted participa para que no trabaje?
cuando puede hacerlo. Hacerlo flojo. A ver. ¿Pero qué piensan los demás? Ya Marilena ya dijo. Martita. Yo creo que es cuestión del corazón cuando uno anda en la calle. Bueno, es que no todos salimos todo el tiempo, ¿no? Según cómo andes de humor, ¿no? No, o sea, es el corazón el que nace, el corazón es el que, o bueno, el Espíritu Santo es el que nos hace que nosotros tengamos esas dádivas con la persona. Sí, porque vas a encontrarte a muchos ahí en el semáforo. Y si va al centro, está sí. ¿no? Porque mucha necesidad. Y a todos tienes una moneda de 10 para cada uno. No, agarro una bolsita con tu moneda, porque la llevo. Solamente ¿Sí? así. Entonces yo creo que eso lo... Martín, y luego Lalo, y luego Karen. Bueno, respecto a eso dice el Señor que todo aquel que pidiere, que nosotros le demos. Estamos hablando de otro contexto, ¿no? Estamos hablando de todos los limosneros. Pues, dice el Señor, el que te pidiere, dale. Sí, pero es otro contexto. El contexto en el sentido... no, tampoco. De necesidad, ¿no? De necesidad. No, el que, o sea, está hablando el contexto de que el que te quite una capa, o te lleve secuestrado, o te obligue a trabajar y demás, tranquilo, o sea, ayúdale. No se refiere a que a todo aquel que te pide, dale. Bueno, entonces, ¿todo el mundo le vamos a dar? ¿A todos? Porque ahí dice que al que te pide, dale. No, el contexto hay que checarlo. Y hay que darlo con sabiduría, hay que discernirlo. Yo creo que cuando él está pidiendo hay que mirarlo bien a los ojos y... Así como Pedro. Y discernir, ¿no? Si le va a dar uno, no le da uno, cuánto le va a dar uno. La manera a veces como te pide, ¿no? Claro. Ya, ustedes son cristianos, ustedes me tienen que dar, ¿no? Ustedes me tienen que dar. Cuando suben, no, pues así. Cuando dicen ya se la saben, aquí está. Ni modo. Pues yo honestamente no. O sea, yo sí depende del contexto en lo que lo mire. Regularmente siempre le doy a personas que ya no tienen la edad y no en todos lados los aceptan para trabajar. O las condiciones. Sí, viejitos, le doy a personas que yo los veo y sí están viviendo en la calle. Pero sí, exactamente a jóvenes, que yo los veo y digo, tiene toda la energía más que yo, puedes trabajar, te puedes encontrar en lugares donde trabajar mejor. Mira, ¿sabes qué? Me encontré este volante en donde están solicitando, te lo regalo, Sí. y ve a darte una vueltecita. Y es que a veces no tenemos el recurso económico, porque es lo que quieren. A veces puedes darle comida, a veces puedes darle ropa, a veces puedes darle de otra manera ayudar. O lo decía Martita, ¿no? Los de la combi, o sea, sé que, bueno, la verdad es que no se me hace la mejor intención que se suban a decir, pues por favor, mira, yo podría estar rogando, Sí. ¿no? Pero no lo estoy haciendo. Psicológico, ¿no? Estoy vendiendo un chocolate. El asalto psicológico. Pero ellos te venden, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, sí, claro, no me robas, pero me intimidas. Tu aspecto me da miedo. Me intimidas, sí. Honestamente es que sí, a veces lo hacemos así, o sea, para que mejor si no me robes, te dan un chocolate. Sí, pero lo hacen ¿vale? Está muy interesante. Cada uno de nosotros tiene su filosofía de vida para hacer ciertas cosas, ¿no? Y cada quien decide y está bien. Si quieres ayudarle y tienes el recurso para ayudarle a todo, pues está bien, ¿no? Y lo haces de corazón y se lo das a Dios y ya, si lo usa bien o lo usa mal, es su problema. Pero tal vez buscar un poco más de prudencia y saber a quién podemos ayudar para que verdaderamente le ayude a salir adelante de su condición, de la situación que hay. Entonces, sí, es variado, pero el punto aquí es que tenemos a Pedro y a Juan sin dinero, y tenemos a un necesitado que pide dinero, ¿sí? Está pidiendo dinero. ¿Cómo podemos como cristianos ayudar a las personas que están necesitadas a nuestro alrededor? Es decir, el punto es ser sensibles a la necesidad de los de alrededor. Solamente Dios te mostrará cómo ayudar y de qué mejor manera puedes ayudar. ¿Sabes? Una oración, una palabra, un taco,
y dinero, lo que Dios te muestre y lo que Dios te provea en ese momento, yo creo que podemos hacerlo, ¿vale? Y la siguiente, entonces dice, pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha, ¿ya ves dónde le tomó? Y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos. Y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo. Y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido. Muy bien, entonces aquí avanzamos. Tenemos que Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Y el paralítico le contesta, no quiero plata ni oro, yo lo que quiero es romper la piñata. No quiero plata, no quiero oro, ni quiero plata. Yo lo que quiero es romper la piñata. Entonces, está interesante la manera como Pedro aborda la situación. ¿De quién se habrá acordado Pedro? Discípulo de Jesús. Cuando Jesús veía una necesidad, obviamente vemos que no sanó a todos, no le dio la vista a todos los ciegos, no echó fuera a todos los demonios de todos los endemoniados, pero Pedro y los discípulos tenían esta imagen y enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué podemos hacer? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Capítulo anterior, ¿qué tiene Pedro? El Espíritu Santo. Tiene la enseñanza de su maestro y el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a decirle a un paralítico o a un ciego o hacer algo así espectacular y milagroso? ¿Tenemos el mismo espíritu que tenía Pedro? La experiencia que él tenía con el Señor Jesús, obviamente no, ¿verdad? Pero aquí hay algo interesante, porque vamos a estar hablando de si somos ¿cómo se llama? De la parte de las iglesias que dicen que ya los dones espectaculares y milagrosos cesaron o continúan. Ya hemos hablado de eso, pero ya cesaron los dones de milagros, de sanidades. ¿Ya no hay personas que tengan ese tipo de don? ¿O todavía sigue habiendo? ¿No? ¿Será? Ok, entonces la postura cesacionista o la continuista. Jesucristo es el pensamiento de Pedro. Pedro dice, no tengo oro, no tengo plata, pero aquí traigo a mi Señor Jesús. Y no era una cadenita, ¿no? Era, o sea, lo que tengo te doy. En el nombre. ¿Qué estaba pensando Pedro? En Jesucristo, en el derramamiento del Espíritu, en la necesidad que tenía enfrente. ¿Qué hubiera hecho? Por eso aquí muchos dicen, siempre pregúntate en la situación en que te encuentras, cuando tengas dudas, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Levántate y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Se lo ordena. Lo manda, o sea, no es así. Imagínate con temor, ¿con qué tipo de temor vendría, no? Bueno, cuando estaba yo haciendo como justo el estudio y esto, yo leía como esa parte que dice que como Pedro sabía qué autoridad tenía el nombre de Jesús de Nazaret, del que tanto se burlaron y hicieron mofa. Ahora el poder que tenía Jesús de Nazaret era el mensaje es, ¿no? Cristocéntrico. Exacto. Y Jesús aparte, de Nazaret. o sea, me hacía una pregunta y me decía, pero ¿cómo vas a dar lo que tú no tienes, no? Decía, ¿con qué seguridad Pedro sabía lo que tenía? Y por eso le dijo, lo que yo tengo te doy. Pero ahora cuando usted dijo, ¿no? Ahora cuando tú oras, ¿estás seguro de lo que tú tienes y lo puedes dar? Yo creo que eso es lo que a veces La fe. pues hace como esa mella en nuestro corazón, Sí, ¿no? Sí, porque estamos tan alejados de esta situación. Si tan solo el que nosotros, por ejemplo, no podamos orar por alguna necesidad propia, sino que vayamos con los líderes de la iglesia y les decimos, ora por mí, por favor,
¿qué crees en esta situación, no? O sea, no digo que Y no los líderes le decimos, necesitemos ayuda. yo oro por ti, pero luego tú oras por mí, ¿no? No digo que no necesitemos ayuda y que no sea algo bueno el recurrir a los líderes, eso es bueno porque también es bíblico. Sin embargo, a veces la falta de fe de nosotros mismos o la falta de creer en el Señor Jesucristo, porque Él creía y nosotros a veces no creemos. Bueno, entonces, el enfoque del Evangelio no es oro o es plata, ¿verdad? Que es precisamente las doctrinas nuevas de muchas iglesias, de la prosperidad y demás cosas. No vemos aquí a los apóstoles sin dinero. Sí. Ese es un aspecto en el cual pudiéramos nosotros reflexionar, que la enseñanza de Jesús, el discipulado de Jesucristo a los apóstoles no era para que fueran ricos. El Señor Jesús, al contrario de la teología de la prosperidad, les dijo, cuando uno quiso creer en Él y seguirlo, le dijo, Señor, yo quiero seguirte. ¿Y cómo les contesta Jesús? Sí, que regale todo. ¿No? Dice, ¿las aves? No, tienen nidos, ¿no? Si las aves tienen nidos. ¿Qué más dijo? Las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Sígueme. Le estaba ofreciendo dinero, prosperidad. Entonces, la situación aquí es también ver el corazón, la sinceridad, es ver la actitud con la que venimos a Dios, y no es un asunto meramente para ser ricos o para ser prosperados en todo lo que yo haga, aunque la Biblia sí habla de una prosperidad, sí habla de una bendición, sí habla de una estabilidad económica, pero no es el propósito principal. Dios no tiene que estar en tu prosperidad. Exacto, el asunto del diezmo. ¿Voy a diezmar para que Dios me dé? ¿O voy a diezmar porque ya me dio? Voy a honrarle y agradecer. El diezmo es gratitud y alabanza y adoración a Dios porque Él me bendice, o el diezmo es para que yo pueda ser rico y pueda tener más. Entonces ahí los enfoques sí tienen que ver. Lo que Pedro y Juan tenían era el Espíritu Santo que acababa de llegar a sus vidas. Yo creo que era algo tremendo la experiencia que ellos estaban teniendo del Espíritu Santo en sus corazones. Milagros en el nombre de Jesucristo. Vemos aquí los milagros en el nombre de Jesucristo, porque ellos les dicen, vemos aquí a Pedro y a Juan, que le dicen, levántate, le ordenan, le toman de la mano derecha, lo levantan, afirmaron sus pies y tobillos, y andaba saltando. ¿Cuántos años tenía? Vamos. 40 años, ¿no? ¿40? 40. No lo dice el capítulo 3, lo vamos a ver después, ¿sí? Pero el punto aquí es que si 40 años estuvo así, ¿cómo estaban sus tendones, sus músculos? Sí, rehabilitación, a la rehabilitación todos, ¿no? Sí, la del especialista en rehabilitación, allá. Pero el punto es que de inmediato, sus músculos, tendones, nervios y venas, todo se activó y empezó a saltar. Se puso de pie y empezó a caminar y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Caminando, saltando, alabando a Dios. Entró con ellos al templo. Imagínense el escándalo de alguien que entra saltando brincando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Entonces tenemos que esta parte de cómo nosotros a veces reaccionamos ante las bendiciones de Dios. El ser humano, porque Jesús hizo muchas sanidades, muchos prodigios, muchos milagros, el Señor Jesús. Pero el punto es que cuando la gente tenía otro tipo de interés, le dio la espalda. Acababan de ser sanados, restaurados, bendecidos por el poder de Dios sobrenatural, pero en cuanto sus intereses cambian o su vida está en peligro, cambia el aspecto.
Y sucede lo mismo con nosotros. Estamos en una gran necesidad, oramos a Dios, pedimos cadena de oración, le pedimos al grupo de oración que ore por esta situación. Dios se manifiesta, nos sana, nos bendice y volvemos otra vez a una vida de pecado, a una vida alejada de Dios. Y esta historia se repite. Entonces sí es importante aquí la manera de cómo los milagros no es el propósito principal del Evangelio. Los milagros no es el propósito principal que vino Jesucristo, sino había algo más en el fondo. Pero lo que vemos aquí es a un hombre sanado que ahora no se fue a trabajar, no se fue a su casa, no andaba haciendo, ¿qué andaba haciendo? Con ellos. Alabando a Dios. La pregunta es, ¿antes no alababa a Dios? En su condición, 40 años de una vida en el suelo, por los suelos, de una vida dependiente de los demás. ¿Habría amargura en él? Sí, yo creo que sí. ¿Habría alguna situación de enojo contra sus padres, contra Dios, resentimientos y demás? Porque a nosotros nos pasa algo así ligero, unos meses, 2 meses, 1 año, y ya amargura por donde sea. Pero 40 años, y lo que pasa es que después alaba a Dios. ¿Cómo está nuestra vida en un momento dado de agradecida delante de Dios, que continuamente ejerce su milagro y su poder sobre nosotros y sobre nuestras familias? Continuamente. Y yo creo que aquí también es algo para aprender, caminando, saltando y alabando. Los judíos que estaban ahí se llenaban de asombro, reconocían algo genuino, o sea, no podían ni por qué lado negar lo que Dios estaba haciendo, no podían negar el poder de Dios. Y sucede lo mismo con nosotros. La gente a nuestro alrededor no puede negar la transformación y el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Y esto tiene que ser para honra y para la gloria de Dios. Entonces, ya después vemos que continúa nuevamente el apóstol Pedro, saca su papelito del sermón que ya traía y lo vuelve a repetir y demás. Pero hasta aquí nos vamos a quedar ahora con respecto a este acontecimiento, primer milagro después del derramamiento del Espíritu, la actividad de los discípulos ya activa en el poder del Espíritu Santo. La promesa, la profecía se está cumpliendo y vamos avanzando en el terreno. Yo tengo 2 preguntas que Sí. aquí me surgieron, ¿no? Sí. La primera es que, bueno, en otras versiones dice que lo hacían los judíos en la hora novena. ¿Tiene algún significado o algún enlace con la hora novena en que, pues, Jesús menciona en la cruz consumado es como solo por... Sí, saber? no, bueno, lo menciona la hora novena porque eran las horas específicas de ir al templo, para ir al templo. Pero la hora que murió Jesús, a las 3 de la tarde también, ¿verdad? A las 3 de la tarde coincide. No le veo yo alguna relación en ese sentido. Y otra, cuando dicen que, bueno, se recibe como la sanidad el paralítico y habla de que es, pues, obviamente por fe, bueno, en un capítulo, en una parte de 1 de Corintios 12:9, habla de pues de ese como don de fe, ¿no? Sí. Yo me preguntaba cuando Sí. leía, ¿no? Porque dice, a otro en Corintios, ¿no? Sí. A otro el mismo espíritu le da gran fe, Sí. y a alguien más de ese único espíritu le da el don de sanidad. Sí. Yo me preguntaba, ¿no? Pero entonces, la fe a través, bueno, sí, sé que es a través de Pedro, pero la fe sanadora es la fe de Pedro, no la fe del enfermo. O sea, ¿cómo funciona eso? Sí, ¿Sí sí, me sí. explico? No. Sí, las dos cosas suceden. Cuando Jesús hacía algo y les mandaba, hágase de acuerdo a tu fe. Tu fe. Ajá, tu fe te ha salvado. En el caso del paralítico que los 4 amigos llevaron, era la fe de los amigos, no del paralítico. Y así vemos entonces que Jesús, tal vez en varios
sí hace uso de su poder, aunque las personas, pues no podemos decir que no tuvieron fe, porque siempre el propósito era para que creyeran, se acercaran. Sin embargo, tenemos a los leprosos, endemoniados, que digamos el endemoniado de Gadara, el gadareno, ¿no? Que tenía, ¿cuántos? Una legión, ¿no? Su fe, ¿cómo estaría su fe? Fue un milagro que Dios, la gracia, el poder de Dios. Pero yo creo que las dos partes son bíblicas. Y con respecto a los dones, el don de fe, o el don de sanidades, o el don de milagros, precisamente lo que hablábamos, somos de la postura cesacionista o continuista. Si somos de la continuista, creemos que actualmente personas tienen el don de sanidad, que si van al hospital, oran por el enfermo y sanan, ¿no? Y así podemos, si somos continuistas. Si somos cesacionistas, creemos que los dones espectaculares, los dones milagrosos cesaron, por eso somos cesacionistas, después de que el último libro o el último capítulo de Apocalipsis se escribió, se cierra el canon y a partir de ahí, pues Dios sigue haciendo milagros todo el tiempo, pero ya no como credencial para decir, se está formando el Nuevo Testamento, se está escribiendo la Biblia todavía en el canon. Entonces tienen que tener ciertos acontecimientos para respaldar que estos escritores de la Biblia son enviados por Dios. Es mi credencial, me envía Jesucristo, y Jesucristo me permite hacer milagros, ¿sí? Entonces, escribiéndose en el Nuevo Testamento. Pero vamos a profundizar después. Ahora, el don de la fe. Todos tenemos fe, los cristianos. Todos los cristianos, bueno, todo el mundo tiene fe, sea en Cristo o en otra cosa. Pero todos tenemos fe. ¿Estamos de acuerdo? Fe para salvación, fe para lo que sea, para hacer alguna cosa. Pero el don de la fe que se habla ahí en Corintios son personas que Dios ha dotado con una capacidad sobrenatural dirigida por el Espíritu Santo para que se distingue de los demás. Una fe que se distingue de los demás. Y hay ciertas características, como habla, como dice que van a suceder las cosas, o como ora, etcétera, para que suceda alguna situación. Tal vez no de sanidad, de otra cosa, económica, matrimonial, lo que sea. Pero la fe es más arriba de lo que no comúnmente hay. Entonces sí tenemos ahí el don de fe, don de misericordia, ahí en Corintios, el don de administración, don de liderazgo, don de profecía, que es la predicación, don de, ¿qué más? De dar, don de dar, porque no todos dan así bien, se requiere dar, con don de enseñanza, don de discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, ¿sí? ¿Hospedadores? No. De profecía. Sí, Doris. Una ocasión, una persona testigo de Jehová, Sí. yo le comenté, bueno, si Dios sigue siendo el mismo, entonces todavía se manifiestan los milagros. Y se fue a 1 Corintios 13, Sí. 13:8, me dijo que no, que tenía que, dice, el amor nunca debe ser, pero las profecías se acabarán y serán las lenguas y la ciencia acabará. Ese versículo tiene que ver con lo que ahorita se manifiesta. No, tiene que ver con el futuro. ¿Verdad que es? Sí, el futuro, el final. Yo es lo que le comenté, porque más adelante dice que cuando venga lo perfecto. Así es. Ahora vemos oscuramente, como dice, ahora vemos como por espejo. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sí, entonces, cuando venga lo perfecto. Sí, no, estamos. Dios sigue haciendo milagros, claro, nuestras vidas son un milagro, un vivo ejemplo de milagros de todos los días. Entonces, que Dios nos haya salvado, que conozcamos a Dios, pues es algo, es un milagro. Es un milagro. ¿Sale?
¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Ya se nos acabó? ¿Qué hora son? Vamos a ver. Vamos a ver. Padre, te damos gracias porque nos permite seguir aprendiendo, Señor, en este primer milagro acontecido, Señor, después del derramamiento del Espíritu. Y podemos ver a los discípulos, tal vez ellos estaban temerosos, tal vez dudaban, pero lo hicieron en tu nombre. Y Señor, ayúdanos a tener esa fe, ayúdanos a buscar eso sobrenatural, no para vanagloria, no para que Señor, hagamos un show, sino que verdaderamente, Señor, caminemos en las alturas contigo, viendo con tus ojos y hablando a través de tu Espíritu Santo las maravillas que tú haces. Ayúdanos a ser como este hombre sanado, a alabar tu nombre, a reconocerte en nuestra vida, no solamente como nuestro sanador físico o emocional o Padre en alguna otra área, sino espiritual. Ayúdanos, Padre eterno, a honrarte y a glorificarte todos los días de nuestra vida con humildad. Padre, también te rogamos que bendigas los diezmos y las ofrendas que se han de levantar en esta noche. Bendice a tu iglesia, Padre, prospera la obra de sus manos, el trabajo honesto, que te honre a ti, Señor, y que tú bendigas y des estabilidad a la economía familiar de cada uno de mis hermanos. Gracias por todo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.